Que tal, como están? Benvidos estes días. Estamos a falar moito desa volta ao colexio dos máis cativos, dese cambio de rutinas. Algúns non o tomaron todo ben que se podería tomar, pero imos falar desa volta ao cole cun psicólogo especializado na infancia. Temos aquí no noso plató do preguntoiro a Julio Prol. Julio, benvido, moi boas. Hola, boas, Silvia. Pois como dicimos, moitos nenos non se toman moi ben isto de volver ao colexio, incluso aínda que xa foran ao colexio anos anteriores, chega ese momento de volver e sempre vemos algúns choros, algunhas vaguas. Isto é totalmente normal ou pódese facer algo para solucionalo? Digo porque é unha imaxe que se repite ano tras ano. Entonces non sei se hai algunha fórmula para que isto non suceda. No, yo creo que fórmulas no hay, porque yo creo que en todos los cambios, cuando se producen cambios, hay unas adaptaciones y en esas adaptaciones pues es normal que se produzcan al principio determinados cambios, ¿no? Los niños, lógicamente, llegan de venir de un verano largo, de unas vacaciones donde las normas pues se hacen más grandes, es decir, hay menos rigidez en las normas, hay menos hábitos o costumbres que se llevan a cabo. Y ahora al inicio del curso, pues todo eso se tiene que empezar, ¿no? Y luego, bueno, pues todo ese cambio que se produce, pues altera un poco el sistema inicial en lo que perciben los niños, ¿no? Entonces esos cambios, pues les hacen, pues un poco, ¿no? Es decir, cambiar esa actitud y esa forma de iniciar el curso escolar. Pero cales serían un pouco os consellos ou como poderían os pais axudar aos nenos nese comezo? Que se lles pode contar para que vayan, pois, o mellor, un pouco máis contentos, aínda que logo pasan os días e xa se acostuman, non? Pero como poden enfocar esa volta ao colexio? Bueno, al inicio yo creo que unos cuantos días antes, ¿no? Es decir, ya hay que ir un poco entrando en el formato horario escolar y actividades y responsabilidades escolares, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento de ir introduciendo ya esas pequeñas pautas que son necesarias para manejar, y luego transmitir siempre en positivo. Es decir, yo creo que la escuela tiene que ser un sitio agradable, un sitio donde los niños vayan pues, a pasárselo bien, aparte de, bueno, a aprender, ¿no? Pero que sea diferente a aquella exigencia, ¿no? que muchas veces le decimos, pues tienes que estudiar, si no estudias después van a venir los suspensos, después, es decir, yo creo que todas esas cosas no se deben de decir, ¿no? Es decir, se tienen que evitar, hay que confiar en el niño, confiar en sus posibilidades, y transmitirle siempre positividad, ¿no? Es decir, pues te lo vas a pasar muy bien, vas a aprender, vas a estar con tus amigos, vas a hacer muchas actividades. Bueno, todo lo que conlleva a que eso se vea como una actividad motivadora y donde el niño prevé que, bueno, que allí va a obtener éxito, ¿no? Es decir, eso es un poco lo que es conveniente a iniciar, ¿no? El proceso y luego mantener, ¿eh? E que non sei se esa reticencia que hai ao principio en ir ao colexio, se un pouco unha mestura de todo, de ter que romper coa liberdade que hai nas vacacións, de ter que amoldarse a unha rutina máis estricta, mesturado con medo ao que poida pasar no colexio, os resultados que poidas conseguir, coa separación dos pais ou da familia coa que estás máis a miúdo. Non sei se é todo un conxunto, ou se hai algo que especialmente lle produce esa reacción aos máis cativos. Hombre, a ver, yo creo que es un poco las reacciones que solemos tener con la escuela, ¿no? Es decir, los padres ven en la escuela el futuro, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues intentan, de alguna manera, se sienten presionados, ¿no? Y a la vez presionan, ¿no? Es decir, porque, claro, todo el mundo te dice que sin estudios no vas a hacer nada, sin tener, pues, un nivel aceptado tampoco vas a poder optar a lo que quieres estudiar. Entonces ahí hay una especie de presión que se produce, ¿no? Independientemente de la edad de la que estamos hablando, ¿no? Es decir, los pequeños van a tener más dificultad por el sistema de apego, ¿no? Que tienen a las personas que están a su alrededor, que son sus padres, y los mayores están con la presión de que efectivamente inicia un curso escolar, pero claro, la exigencia de las notas. Es decir, yo creo que nuestro sistema educativo presiona, ¿no? Porque yo le llamo que es numérico, es decir, se estudia para aprobar, se estudia para sacar una nota, pero yo creo que el concepto de aprender es otro concepto, ¿no? Es decir, no tiene que estar completamente unido a un resultado, ¿no? Y aquí está demasiado unido. Entonces, esa presión se va transmitiendo. Entonces, claro,
a medida que vas pasando de cursos, la exigencia de notas es muchísimo mayor y evidentemente pues hay veces que esa exigencia acaba pasando factura a muchos niños, ¿no? Y eso es lo que yo creo que tenemos que tratar de evitar, ¿no? Es decir, padres, profesores, de tratar de evitar esa presión para que el niño pues, se sienta a gusto estudiando, que se esfuerce, que trabaje todo lo que tenga que trabajar, pero sin ese número numérico, ¿no? Que estamos aí pendientes de ello. O sea, un pouco de calma, non? Non tampouco deixar que fagan os nenos cando son máis pequenos o que queiran, pero tampouco ser tan estrictos e tan exixentes, que vaya un pouco ao seu ritmo. Efectivamente, es que la clave está ahí, es decir, yo creo que la misión importante de los padres es crear hábitos, ¿no? Es decir, crear hábitos, es decir, porque está claro que el aprendizaje o la capacidad de aprender depende más de los hábitos que de las propias capacidades, ¿no? Es decir, entonces, un niño que tiene hábitos, pues al final acaba aprendiendo, ¿no? Y además se siente identificado con el aprender. El que no tiene hábitos, claro, tiene que estar remando constantemente con necesidades. Entonces eso, claro, llega un momento que presiona, ¿no? Es decir, aquel niño que estudia en el último día, pues claro, lógicamente estudia para probar, no ha estudiado ni se ha preparado para aprender. Entonces yo creo que la presión tiene que venir en ir generando esos hábitos, ¿no? Es decir, esas pautas de horarios, establecer claramente cuáles son sus responsabilidades y luego motivar. Motivar es quizás a lo mejor estar pendientes de animar en los éxitos, no de estar constantemente recordando los fracasos, ¿no? Es decir, los fracasos son necesarios en una persona para llegar al éxito, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde el niño debe adquirir una cierta capacidad de autoestima en el estudio, para sentirse a gusto, para que necesite estudiar, ¿no? Y entonces esa creación de hábitos es fundamental para que en toda la escolaridad, digamos, hasta llegar hasta la universidad, pues sean mantenidos ahí y que produzcan pues, los efectos deseados que son el conseguir ir aprendiendo, ¿no? Que a veces parece que sofren máis os pais, non? Pois cando son máis pequeniños por deixalos ali, que a veces choran e parece que marcha un pouco así que non sabe moi ben como reaccionar, e cando son maiores, pois se sacan malas notas, pois os pais tamén están nun sin vivir, co cal os pais teñen aquí un papel esencial de manter un pouco a tranquilidade, para non transmitirlle esa inquedanza, non, aos pequenos. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Es decir, los padres son, digamos, los responsables un poco del niño, ¿no? Entonces son los encargados un poco de crear ese sistema de aprendizaje, ¿no? Pero tiene que ser un aprendizaje que, aparte de aprender, también tienen que ir adquiriendo autonomía, ¿no? Es decir, lo que decíamos, el niño cuando tú lo dejas al principio en la escuela infantil, al principio llora por el sistema de apego, ¿no? Es decir, él se separa de las personas que son sus referentes y, lógicamente, hay gente nueva que no conoce y eso le produce temor, ¿no? Pero los padres tienen que ser conscientes de que ese paso lo tienen que dar, es decir, más por el niño que por ellos, ¿no? Si fuera por muchos padres, lógicamente eso no se daría, ¿no? Porque dirían, no, a mí me da mucha pena dejarlo, ¿no? Pero cuando tú lo ves en un aprendizaje, en un avance para el niño, porque, bueno, se va a socializarse, va a aprender a tener sus responsabilidades, a tener su autonomía, pues entonces lo que estamos es ayudando al niño, es un desarrollo, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo creo que la finalidad de cualquier educación que nosotros nos pongamos a ejercer tiene que resultar como final el conseguir ser o llegar a tener buenas personas, ¿no? Es decir, independientemente de que sean buenos estudiantes, malos estudiantes, o buenos jugadores o malos jugadores, ¿no? Sino ser realmente personas. Y para eso necesitamos desde el principio que vayan adquiriendo todos esos hábitos y esas costumbres, ¿no? Unha cousa que vemos tamén cada inicio do curso escolar, cada mes de setembro, é unha especie de tolería por comprar o material escolar, comprar roupa para o curso. Como pode influir nos nenos como digo, unha especie de ir ao tolo ás tendas porque hai que de repente renovar todo? Sí, la verdad es que esos son hábitos que hemos adquirido, ¿no? Y que en el principio de curso se inicia todo este proceso, ¿no? Yo, una de las razones por las cuales era partidario de los, digamos, vestimenta oficial o de uniforme escolar, viene motivado un poco por esta razón, ¿no? Es decir,
¿cómo puede ser que podamos evitar todo ese trasiego de ropa, de cómo comprarla, de no comprarla, de cuál le va a gustar, no le va a gustar? Es decir, una serie de cosas que al final fomentan lo que decimos, ¿no? Es decir, a lo mejor un consumismo desmesurado, para que evidentemente el inicio del curso escolar pues tiene que estar más arraigado en los hábitos, en las costumbres, en el aprender, ¿no? Es decir, no tanto en lo exterior, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las razones por las cuales yo personalmente soy partidario del uniforme escolar, es por eso, porque evidentemente se rompe o deja de romperse, perdón, la cabeza en iniciar el curso con tanta compra de ropa, y segundo, provoca que durante todo el curso escolar haya siempre la posibilidad de no estar perdiendo mucho tiempo, sobre todo con las niñas, ¿no? Que las niñas son quizás más valoradas en ese aspecto, ¿no? Del vestimento, de qué ropa te vas a poner, de que te lo pongas esto, que no te lo pongas. Es decir, hay una serie de, yo le llamo pérdida de tiempo, ¿no? Porque al fin y al cabo se pierde mucho tiempo en utilizar o en buscar una ropa adecuada cuando ya debería de haberla, pues una que de alguna manera sabemos que va a poner siempre, ¿no? O sea, polas mañás, cando tes que ir para o colexio, pois están aí no armario, a ver que, dende moi pequeniños, xa, a ver que se van a poñer. Sí, 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 es decir, es una cosa, y yo por lo menos se lo escucho muchas veces a las madres, ¿no? Cuando vienen al despacho, ¿no? Me dicen, mira, es que por las mañanas ya entramos en pequeñas crisis de ciertas, bueno, dificultades a la hora de decidir qué ropa se va a poner, ¿no? Porque yo le digo que se ponga esta, él no se quiere poner esta. Y yo, bueno, lo veo natural, es decir, cada uno tiene una opinión, ¿no? Sobre la revestimenta, ¿no? Pero bueno, son momentos de conflicto que evidentemente pues, se podían evitar, ¿no? Porque yo creo que ir al colegio pues, significa ya ir pues, de una manera ya clara, concisa, sin tener que llevar de casa ya un conflicto porque ya salí enfadada de casa porque esta ropa no me la quería poner. Entonces, bueno, era un poco esta, yo le digo que es ser funcionales, ¿no? Es decir, funcional de alguna manera, en el cual yo pues voy a la escuela, voy contento, voy a disfrutar del colegio, voy a aprender y bueno, eso es un poco la idea que yo creo que tenemos que llevar, que lleven los niños a la escuela, ¿no? Lo demás, pues sobra porque entorpece mucho la dinámica, ¿no? de lo que es la escuela. O que pasa cos uniformes é que parece que aínda segue habendo esa apreciación de que o uniforme elitista, pois porque hai moito tempo o uniforme adoitaba poñerse nos colexios privados, nos colexios públicos, pois iban os nenos vestidos como querían da casa, entón aínda parece que se asocia un pouco a uniforme elitismo. Non sei, habería que romper un pouco con esa idea, porque ao final é algo funcional, como nos estaba dicindo, non? Claro, es decir, yo creo que todas esas ideas, yo creo que las tenemos que erradicar, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que ir a una cosa más simple, ¿no? Pero a mí me hace mucha gracia este tema, porque mira, por ejemplo, yo he escuchado a padres, ¿no? Cuando, por ejemplo, van a un equipo de fútbol, ¿no? Entonces dicen, llevan al equipo de fútbol y le dicen, es un equipo muy serio. Y dice, ¿por qué? Porque mira, le dan el chándal, le dan no sé qué, tal, y dicen, van todos iguales. Y dices tú, pues entonces, ¿cuál es la diferencia con relación a un centro? Es decir, el centro tiene un uniforme, tiene unos colores, algo que identifica ese colegio, pero no identifica elitismo. Es decir, yo no lo identifico con un tipo de elitismo, es decir, lo identifico con un colegio, como el equipo de fútbol se identifica con un chándal. Es decir, esa es la idea que debemos de tener. ¿Por qué? Porque van todos igual, porque a la hora de pensar en qué ropa se tiene que poner o no lo tiene que poner, porque si hacen una salida sabes que todo el grupo va más o menos identificado. Yo me acuerdo en un colegio que había que hacían una salida y no tenían chándal y les ponían un lacito en la mano, ¿no? Para identificarlo, para localizarlo. Digo yo, bueno, pues oye, sí son sistemas, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que ser, funcionales, no meter clasicismos que evidentemente yo creo que debemos ir avanzando y progresar, ¿no? en muchas formas de pensar y que de alguna manera nos den facilidad pues, para obtener otros resultados, ¿no? Como en este caso el escolar. Outra das cuestións que se falaban alrededor do uniforme era se había que gastar máis cartos, pero non se llevou ao final a comparación que compras os uniformes a principios de curso e toda a roupa que poidas comprar durante o ano para ir ao colexio e para andar pola rúa. Non sei se iso é tan apreciable. Claro, es que a lo mejor eso sí que es un factor, ¿no? Es decir, yo sé que a lo mejor en un principio cuando tú llegas a un colegio y tienes que comprar libros, tienes que comprar uniforme, que a lo mejor ese gasto es mucho más grande, ¿no? que sin él. Pero claro, si hacemos el cómputo al final, ¿no? Es decir, del año, decimos, a ver, ¿cuánta ropa he tenido que comprar yo
¿vale? Durante todo el año, y qué es lo que me ha costado, por ejemplo, pues no sé, uno o dos uniformes que han podido tener, no lo sé cuántos pueden usarlo, ¿no? Los niños. Entonces, si haces el cómputo, pues seguramente que te saldrá igual. Que quizás a lo mejor en los centros tienen que facilitar la labor, decir, es que, oye, en vez de pagarlo todo junto, pues páguelo usted durante todo el año, no lo sé, es decir, para no encarecer demasiado a lo mejor el valor en un principio, ¿no? Bueno, son sistemas que se pueden o deben de estudiarse, ¿no? Porque es una cosa económica. Pero yo creo que el resultado final es muchísimo más barato el tener el misma ropa durante todo el año que estar comprando ropa muy a menudo. Es decir, eso creo que al final es un sistema simplemente de suma y resta, ¿no? Es decir, no es otro cálculo, pero sí que yo creo que a la larga de todo el curso pues sale más barata que estar comprando ropa muy a menudo. Unha vez que comeza o curso, xa establecidas todas as rutinas, o que sí chama a atención é a cantidade de actividades que pode facer un neno, moitos deles ao longo do día, porque están no colexio, están moitas horas, moitos quedanse no comedor escolar, despois hai actividades extraescolares, hai os deberes, que sempre haberá esa polémica, si deberes para a casa sí, deberes non, pero o certo é que un día, a mí pareceme moi completo. Non sei para os cativos se é positivo ou como lles pode afectar estar tan ocupados todo o día con idades aínda curtas, non? A mí me parece excesivo. Es decir, excesivo porque lo estamos viendo de cara a un niño, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de un trabajador. Es decir, si un trabajador empieza a las 8 o 9 de la mañana, son las 8 o 9 días de la noche y sigue trabajando, si ese trabajador durante X tiempo a lo mejor va a decir, es que esto es inaguantable, porque son muchas horas, no me da tiempo a nada, no tengo posibilidad de hacer otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser más flexibles en este tipo de, ¿no? Es decir, nosotros nos quejamos muchas veces de que, es que los niños no juegan, los niños no... Claro, es que yo creo que les impedimos hacer esa actividad, es decir, yo creo que la escuela como escuela tiene que manejar muy bien las tareas que se llevan para casa, ¿no? Es decir, un niño no puede salir del colegio, comer, por la tarde ponerse a hacer las tareas y ser las 8 de la noche y haciendo tareas. Y con la presión, ¿no? Porque claro, es decir, si no terminas, mañana no sé qué, mañana me van a poner mala nota, pues claro, esto es, al final es presionante, ¿no? Entonces, claro, nosotros si los metemos en ese mundo, al final lo que único conseguimos son, a lo mejor, buenos estudiantes, no lo sé, porque habrá muchos que no aguanten la presión. De hecho, el porcentaje de abandono escolar se sitúa en un 21%, es decir, creo que somos el país de la zona europea que más abandonos tiene, es decir, hay algo que no se hace bien, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene que estar regulado de otra manera, ¿no? Es decir, en el colegio, ir a aprender, hacer las tareas, incluso, pues sí, es verdad que unas pocas para casa es necesario para que esos hábitos que hablábamos antes se mantengan, pero el niño tiene que tener tiempo para jugar, para divertirse, para deshacerse de la presión de los estudios, para compartir otras cosas, y eso es lo que tenemos de generar. Entonces, si por encima de todo eso, las actividades extraescolares que muchas veces se ponen son para mejorar el nivel de matemáticas, el nivel de inglés, el nivel de tal, que es otra exigencia escolar, claro, llega un momento que eso muy poquitos niños lo pueden aguantar, ¿no? Entonces, las actividades extraescolares tienen que ir más guiadas al ocio, es decir, pasártelo bien, disfrutar, sin la presión que conlleva el tener que estar ejerciendo esas tareas, ¿no? Entonces, eso es esencial y primordial para conseguir que los niños establezcan una buena relación con la escuela, porque si no, es que ¿quién va a poder decir que tiene una buena idea de querer ir al colegio cuando todos son presiones, obligaciones? Entonces tenemos que romper un poco esa dinámica. Bueno, igual que nos os adultos cando saímos de traballar necesitamos desconectar un pouco do traballo, pois senón volveríamos todos un pouco tolos, non? É un pouco a mesma situación. Es que es lo mismo, ¿no? Es decir, yo muchas veces cuando me viene alguien por estrés, ¿no? Que evidentemente pues por un sistema de trabajo, yo lo primero que recomiendo es, oye, intenta romper la rutina, ¿no? Sal por ahí, haz algo, haz una actividad. Entonces a los niños en vez de, claro, de decirle este tipo de cosas, lo hacemos al revés, es decir, estudia más, trabaja más, porque si no estudias mucho y no trabajas mucho al final, ¿no? Entonces yo creo que todas estas cosas debemos de ir cambiando, ¿no? Necesitamos otro tipo de educación, otra forma de enfocar todo esto y algo que evidentemente estimule, ¿no? Sobre todo estimule la motivación de aprender, no estudiar para aprobar, ¿no? Como se tiene muchas cosas, es decir, que
todo el mundo, tengo que estudiar para aprobar, no, yo creo que tenemos que estudiar para aprender, ¿no? Y esa idea pues la tenemos que modificar entre todos. Pois, para rematar, quería mencionar un tema, é un asunto do que levamos falado moito tempo, dos comedores escolares, pero fora de entrar en cuestións de se están ben xestionados ou poderían xestionarse mellor, que quería eu preguntarlle un pouquiño cal é o papel dos comedores escolares na vida dos nenos, porque moitas veces hai nenos que na casa comen mal, entonces os pais intentan que nos comedores escolares a ver se os educan mellor e comen mellor. Depois xorden moitos problemas alrededor dos comedores. Que pode significar para un neno pequeno comer no colexio cos seus compañeiros, todos da mesma idade, a mesma comida? Non sei como pode influir nesa educación alimentaria. Hombre, yo pienso que puede ser positivo, ¿vale? Es decir, lo que sí yo no veo bien es que a lo mejor como padres yo utilice, ¿no?, el comedor para resolver una situación que a lo mejor me corresponde a mí, ¿no? Es decir, yo no puedo coger y decir, yo lo voy a meter en el comedor porque conmigo no come bien, ¿no? Es decir, yo creo que se quede en el comedor porque a lo mejor pues, el ir para casa, venir, traer es otro sistema de estrés, y bueno, y la comida, bueno, en el comedor pues tiene que ser una actividad también de aprendizaje, ¿no? Es decir, va a comer con más niños, tiene que respetar determinadas normas, quizás tiene que probar de todo, evidentemente, porque si no, pues al final esa situación se le puede complicar, ¿no? Porque, bueno, entonces todas esas ideas del comedor tienen que estar enfocadas pues como una, digamos, un beneficio, ¿no? Pues a la hora de que los padres pues puedan tener a su hijo comiendo sin tener que estar sacándolo, llevándolo y tal, por los horarios que puedan establecerse, ¿no? Pero vamos, yo lo veo muy positivo, es decir, todas las actividades que puedan hacer por sí mismos, ¿no?, y que tengan que depender de ellos a la hora de tomar las decisiones, porque son los niños que al final pues tienen que tomar esas decisiones metidos en un ámbito diferente, pues son muy enriquecedoras. Entonces todas estas cosas tienen que plantearse de manera positiva siempre. Pois cos comedores xa rematamos. Julio, moitísimas grazas por estar con nos aquí no Preguntoiro nesta volta ao colexio. Graciñas. Gracias a vosotros, Silvia. E nos volvemos mañá con máis entrevistas aquí, como sempre. Graciñas por acompañarnos.